Primero que nada, comentarles por qué es importante, por qué sería bueno que se quedaran a asistir a todo el workshop. Y bueno, las razones son varias. Primero, que es muy interesante que estemos compartiendo este espacio y este momento para hablar un poquito sobre cosas de tecnología y negocios que nos apasionan. Pero mi promesa para ustedes al final de esta sesión es que todos los usuarios de negocios o personas de negocios que tengan curiosidad por Business Intelligence o Analytics puedan conocer un poco las herramientas en su uso como tal y tener una idea general de cómo iniciar en Business Intelligence. Este es un workshop del área de B2 Business, entonces nos vamos a centrar un poquito más en estos conceptos de negocio y estrategia que pueden tener un impacto a un nivel un poco más conceptual al aplicar esta metodología de Business Intelligence. No significa que no vayamos a hablar de tecnologías, sí lo vamos a hacer, pero muchos de los ejercicios que tengo el día de hoy para ustedes son para que fomentemos un poquito más el análisis, para que identifiquemos problemáticas y que veamos cómo se podría interactuar desde el punto de vista de un tomador de decisiones con el Business Intelligence. Por lo tanto, la agenda que vamos a seguir es un poquito la introducción para que pongamos como sobre la mesa de qué se trata este tema, los conceptos clave de inteligencia de negocios, una actividad que tengo para ustedes que es bastante interesante y que vamos a tratar de ir trabajando y que espero que pues se fomente una buena interacción y que tenga bastante buena respuesta de parte de ustedes. Después vamos a hablar un poquito de las estrategias de negocio basadas en datos. Una segunda actividad que también está muy interesante, esta es del área de micropréstamos, podríamos decirlo, es de finanzas personales y tiene varios ejercicios, tiene por ahí, por ejemplo, un ejemplo de reporte de Business Intelligence. Entonces, se situarían ustedes como tomadores de decisiones en una empresa y reciben un reporte de Business Intelligence. Y bueno, los cuestionamientos van a ser qué curso de acción seguirían con base en las recomendaciones o datos que les está entregando un departamento de BI. Y bueno, ya les contaré cuando sea el momento. Luego vamos a hablar un poquito sobre cómo iniciar en Business Intelligence. A lo mejor algunos de ustedes simplemente lo han escuchado por curiosidad, o a lo mejor ya están un poquito involucrados. Entonces vamos a hablar de qué habilidades y herramientas son útiles para desarrollarse como un analista de Business Intelligence. Paso a comentarles un poquito de mí. Bueno, me llamo Jesús García y les comparto mi GitHub, donde tengo algunos, creo que no lo puedo copiar aquí, no lo puedo copiar. En un momento más les comparto mi GitHub, donde tengo algunos ejemplos de código en R y Python, donde si están más interesados como en esa área de programación, pues pueden ver un poquito de los ejemplos y cosas que se pueden hacer con estos dos lenguajes de programación. Mi sitio personal, donde tengo más que nada mi formación académica, y paso a platicarles un poquito de mi experiencia. Como tal, en el análisis de datos o en el Business Intelligence, mi experiencia se limita a dos áreas, que serían el área de manufactura y el área de startups. De startups de fintech. Actualmente estoy desempeñándome como consultor y bueno, no es que tenga una super trayectoria profesional grande, pero espero poder compartir con ustedes lo que he podido ir asimilando de estas dos industrias que se mueven bastante rápido y algo que creo que es importante considerar un reto personal que tenemos muchas veces las personas del área de tecnología es dar esa prioridad a las personas, ¿no? Siempre saber que los sistemas están o deberían estar diseñados para servir a las personas y no viceversa. A veces nos encontramos con personas que nos encontramos sirviendo a los sistemas y que los sistemas nos complican un poquito más la vida de lo que nos deberían ayudar. A mí me interesan bastante todas estas metodologías de experiencia de usuario, entonces pues también por ahí se involucra un poquito con el lado un poco más humano del uso de la tecnología.
Como tal, también creo que el aprendizaje es de por vida y es continuo, entonces es algo que me interesa y por lo cual he decidido pues también estar aquí en Bedu compartiendo el conocimiento, porque creo que aprendemos muchísimo también de las áreas de las que vienen a veces los alumnos, o por ejemplo en este caso los workshops, siempre hay personas que nos aportan comentarios bastante interesantes desde su propia área de conocimiento. Algunos de los hobbies que tengo son aprender sobre arte moderno, el urbanismo, que es un área que también me interesa bastante, que creo que es muy cercana a como la vida misma y que nos designa espacios de interacción. Y bueno, eso se integra con el Internet de las Cosas y la electrónica. Aquí esto lo conjunto porque un tiempo me interesó bastante lo de Smart City. Sin embargo, es un poquito difícil entrar como en esa área, entonces por eso lo he llevado más como hobby, como algo que a veces leo y no tanto como un área en la que me considero un experto. Como tal, en Bedu, apoyo en BeduTech para los cursos de análisis con Python y introducción a bases de datos y programación en R. En fin, vamos a pasar, si no hay ningún comentario o pregunta, a la introducción como tal del workshop. Y para esto, lo primero que tendríamos que preguntarnos, o el primer punto, sería comenzar a definir qué es el Business Intelligence. ¿Es el Business Intelligence una herramienta de software? ¿Es como tal hacer analytics o machine learning? ¿O es una base de datos? Y pues antes como de continuar, si por ahí alguien en el público nos escribiera en el chat una respuesta, puede ser sí o no, o sí por qué y no por qué, pues estaría súper cool, ¿no? Acá en las imágenes he puesto algunas de las herramientas de software de Business Intelligence más populares que hay últimamente. Cognos de IBM, Tableau, Looker, que suele ser uno que está un poquito más popular en las startups, y Power BI, que parece que es de los que tienen mayor penetración y mayor interacción con otros sistemas, ¿no? Entonces, nos esperamos saber una respuesta. Magdaleno, perdón. Magdaleno García dice que va llegando. No te preocupes, vamos iniciando. Y bueno, aquí la primerísima pregunta que estamos planteando es saber si Business Intelligence es como tal una herramienta o es hacer analytics. Yo creería un poquillo que aquí tendríamos que hacer una distinción, ¿no? Por ejemplo, Lourdes Suárez nos dice que no es una herramienta. Claro, aquí tendríamos que hacer una distinción muy clara entre tecnología y conocimiento, ¿no? Pero no me quiero ir como a un aspecto mucho más filosófico, simplemente dejar que una tecnología es la aplicación de un cuerpo de conocimiento que vamos generando, ¿no? En este caso creo que el Business Intelligence suele ser como tal un cuerpo de conocimiento, es decir, una serie de herramientas, de buenas prácticas, estrategias, entre otras cosas, ¿no? A veces llegamos a pensar que el Business Intelligence es sinónimo de tener un dashboard, de implementar en nuestra organización una de las herramientas antes dichas y tener un dashboard que la verdad son muy bonitos y que nos ayudan a dar seguimiento a muchísimas métricas, pero puede que no sea precisamente eso, ¿no? Sí, no es como tal una herramienta, ¿no? Aquí ponemos la evolución a través del tiempo de este concepto, de este concepto de Analytics o BI. Todo comienza con los sistemas de soporte a las decisiones, que bueno, se van transformando a sistemas mucho más ejecutivos de soporte a la información, en los 90 más popularizados como Business Intelligence, y aquí tenemos que se interpreta un poquito como tener dashboards con scorecards y bases de datos mucho más robustas de las que uno se imaginaría, ¿no? Y en los últimos años, como que ya ha surgido esa tendencia de analytics, el big data y la automatización. Y bueno, aquí ya se empiezan a complicar muchísimo las cosas, ¿no? Ya hay un montón de conceptos que pueden ser bastante abrumadores y que para aquellas personas que a lo mejor no están tanto en el área de tecnología, los puedan marear un poco y que yo, en mi opinión, sí consideraría que son un poquito de tecnicismos y que deberíamos de centrarnos un poquito más en el concepto que hay detrás y cómo este concepto que hay detrás puede beneficiar de forma positiva
a nuestras organizaciones, sea una organización pequeña o una organización grande, ¿no? Como tal, yo englobaría el Business Intelligence a partir de los 90 con lo que sigue, ¿no? Es decir, si son dashboards, si es minería de datos, si es un entorno cloud, y si son a lo mejor en ocasiones cuestiones de inteligencia artificial, pero mucho desde el punto de vista del autoservicio, sobre todo en los aspectos más sofisticados, ¿no? Ahorita vamos a plantear cómo puede interactuar el Business Intelligence en una organización, qué usuarios hay y qué roles puede decidir uno seguir en caso de que se interese por una carrera en esta área. La definición que yo les propongo como tal viene de la empresa Tableau y es Business Intelligence, combina la analítica empresarial, la minería de datos, la visualización de datos, los almacenamientos e infraestructuras de datos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones basadas en datos. Saltan a primera vista un montón de conceptos, ¿no? Y retomando el comentario de Rafael Carmona, justamente es un ecosistema que puede estar integrado o no por estos conceptos que tenemos en negrita, analítica empresarial, minería de datos, que igual es un concepto un poquito ambiguo en ocasiones, pero podríamos decir que es toda esta identificación de patrones que a veces está relacionada con la inteligencia artificial, hacer clasificación, regresión, todas esas cosas, ¿no? La visualización de datos como tal ya recae más en el área de lo que entendemos como la utilidad de Power BI y Tableau, que son herramientas un poquito más para dashboards que exponen información a un público. Y bueno, el almacenamiento estará relacionado con las bases de datos que estemos usando y algún pipeline o flujo de datos que puede ser un concepto un poquito más avanzado, sobre todo si nuestra organización ya es un poquito más madura, ¿no? A lo mejor para una pyme o para un negocio más pequeño no va a tener como tan en mente un concepto de infraestructura de datos, pero una startup seguramente ya tiene, o una empresa un poquito más mediana, ya tiene un flujo de datos o pipeline donde están consumiendo de bases de datos y generando variables productivas, variables que pueden estar informando otros sistemas que tengan conectados. En fin, esta es de nuevo la definición un poquito que propongo para ustedes y la definición que propone Tableau, pero bueno, pueden haber miles de variantes, ¿no? En tecnología y negocios lo que menos hay es un estándar al que apegarnos, ¿no? Pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que independientemente de la definición, debemos de utilizar lo que nos sirva más de acuerdo al entorno en el que nos estamos moviendo y a los recursos que tengamos a la mano. ¿Cómo sabemos si podemos implementar Business Intelligence? Seguramente tiene muchas dependencias tecnológicas, pero quisiera resaltar lo que está en negritas. Y voy a proceder a leer esto para que sea un poquito más claro, ¿no? En la práctica se sabe que se dispone de una inteligencia empresarial o Business Intelligence cuando se tiene una visión completa de los datos de la organización y se utilizan esos datos para impulsar el cambio y eliminar ineficiencias y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado o de la oferta. Por lo tanto, si en nuestras organizaciones ya tenemos en mente bien manejado, por así decirlo, o interiorizado el reducir desperdicios o como tal eliminar deficiencias, impulsar el cambio o reaccionar muy rápido, seguramente ya estamos listos o a lo mejor ya hasta tenemos una herramienta de Business Intelligence, ¿no? Vamos a hablar un poquito antes de ir directo a los conceptos clave de Business Intelligence, de por qué solemos tener como esta preconcepción de que Business Intelligence es un software. Bueno, esto se debe principalmente a que tenemos los famosísimos cuadrantes de Gartner, que cada vez los solemos ver más en redes sociales o en artículos. Y estos cuadrantes vienen de este consultor de tecnologías de la información que se llama Gartner, que generalmente hace un benchmarking o una evaluación de los diferentes competidores de un área de mercado, ¿no? Para este caso estamos analizando el de Business Intelligence y es el año de 2020. Este no es el esquema usual generalmente como se ve el cuadrante de Gartner. Yo escogí este porque se me hace más claro con los colores. El otro es muy monocromático y les
puse la liga acá. Voy a compartir al final de la sesión la liga de la presentación para que ustedes puedan quedarse con toda esta información, abrir los links y revisarlos cuando les sea más útil, ¿no? En particular, este me gustó mucho porque viene desde el año 2010 y nos da como una idea de cómo han ido avanzando algunos productos. Es el caso de Power BI, que quizá antes Tableau era muchísimo más popular o lo teníamos como en un pedestal de líder, pero parece que para el 2020 Tableau ya lo ha rebasado un poco en su capacidad de ejecutar sobre todo. Y seguramente se debe a que es más fácil de interconectar con otros sistemas, entre otras cosas, ¿no? La verdad es que hay muchísimos sistemas y sería difícil considerarse como tal experto en todos, pero aquí tenemos algunos de los más populares, como les había mencionado Looker, Tableau, Microsoft, SAP también tiene los propios suyos, que por ahí habíamos mencionado, los de IBM, Salesforce y todas estas empresas de datos que nos están ofreciendo este entorno de software que generalmente se va a interconectar dentro de un ecosistema como tal, como nos mencionó Rafael Carmona. Y antes de esto, una pregunta más para ustedes, saber si ya están en sus organizaciones o por cuenta propia interactuando con alguno de estos sistemas. Si lo pudieran dejar en el chat, estaría súper cool para saber más o menos con cuáles están familiarizados. Y si están familiarizados con alguno que sea bastante peculiar, pues sería muy bueno que nos dejaran su comentario. Por ejemplo, Alibaba Cloud, ¿no? Quizá ahora es para un nicho muy particular, pero después lo podríamos ver mucho más popularizado o en otra área. Y nos comenta José Alfonso Reyes que Power BI. Power BI suele ser de los más populares, sobre todo por su similitud con Excel y que corre bastante fácil en todos los sistemas en los que ya suele interactuar una organización, ¿no? Y justamente hablando de esta familiaridad con los sistemas, quisiera abordar un poquito el tema de qué usuarios tenemos para las plataformas de Business Intelligence. Recuerden que estamos hablando ahorita de la herramienta tecnológica y no del cuerpo de conocimiento que es Business Intelligence. En unos momentos más vamos a hablar como de tal del concepto que hay detrás, pero ahorita nos sirve un poquito para establecer justamente esta línea base o esta idea que solemos tener de Business Intelligence. Bueno, algo que hay que distinguir es que en el uso de estas herramientas tenemos habilitadores y consumidores. Los habilitadores van a ser las personas que están generando información, que están haciendo extracciones de datos, que están poniendo a disposición toda no quisiera decir infraestructura de datos, pero sí todo el contenido que se puede explotar. Y los consumidores van a ser justamente personas que necesitan tomar decisiones a partir de todo ese contenido de información que están generando los habilitadores. Pensemos en algunas personas que solemos ver en nuestras organizaciones. Tenemos al analista de datos, que seguramente usa Power BI, algún otro lenguaje de programación como R o Python, y también interactúa a nivel consulta con bases de datos en SQL o no SQL, según sea su organización. Esta persona va a ser un habilitador que va a ser como un punto medio entre los usuarios de TI o los data engineers, si es que hay en su organización, y pues que va a estar al pendiente de análisis un poquito más de nicho, de un análisis más artesanal que se hace bajo encargo. Luego tenemos al usuario de negocios, que va a ser aquella persona que simplemente quiere consumir. Puede ser un mando medio o quizá un operativo que necesita tener información para su día a día y que va a consumir un dashboard. Pensemos en un ejemplo de un call center. Puede ser la persona que está al cargo de un equipo de agentes de telefonía y necesita saber el desempeño de sus agentes semanalmente, si están cumpliendo sus metas, y a partir de eso él va a tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Bueno, puede ser un bono de rendimiento
a los agentes que estén cumpliendo con las metas anteriormente establecidas. Y a partir de esta información puede hacer muchísimas cosas. Puede replantear las metas de su equipo, cambiar por completo el proceso en el que están contactando a sus clientes, porque puede ir a otro dashboard y darse cuenta que no está contactando a los clientes adecuados, entre otras cosas. Y justo ahora que estamos hablando un poquito como de las aplicaciones del Business Intelligence, nos vamos dando cuenta en qué casos de uso nos puede resultar útil. Tenemos también al usuario de IT o soporte. Le quería poner también como Data Engineer, pero no siempre puede ser así, ¿no? Más que nada, aquí quisiera mencionarlo como un usuario especializado a la atención al software que estemos usando. Y bueno, este usuario va a hacer que la herramienta corra, que sea accesible en la organización, que las bases de datos no se caigan, entre otras cosas. Y finalmente tenemos también a los directivos, que generalmente solo acceden a dashboards, ¿no? Es mucho más raro que entren como a un Tableau o a un Power BI y que hagan análisis con scripting o que hagan como tal análisis con la herramienta gráfica, ¿no? Para ellos que el tiempo es un elemento bastante valioso. Vamos a continuar entonces con los primeros conceptos clave de Business Intelligence, ¿no? Y para esto me gustaría que imaginemos que tenemos una pyme. Esta pyme es una industria business to business que va a ser una proveedora de insumos para donas. Si sabemos que en 2020 nuestra empresa vendió 10,950 donas o insumos para donas, ahí puede ser insumos para donas o digamos que donas, ¿no? No afecta mucho la esencia. Y nuestro objetivo como tal es abrir una segunda sucursal, porque recordemos que es una pyme, a lo mejor solo tiene una ubicación. Queremos abrir una segunda sucursal para aumentar clientes. ¿Qué necesitamos para lograrlo, no? Nosotros, si fuéramos el analista de Business Intelligence de la empresa de donas y tuviéramos a nuestra disposición alguna herramienta de BI, seguramente iríamos y haríamos algunas consultas. ¿Qué consultas se les ocurriría hacer? Yo propongo esta, por ejemplo. Saber cuántas órdenes realizamos mensualmente por categoría de producto. En este caso tenemos una gráfica que nos ayuda a contestar la pregunta planteada, que fue cuántas órdenes realizamos mensualmente y que debe venir de un proceso de análisis un poquito más abstracto, ¿no? De cómo es que dar esa respuesta va a ayudar al objetivo estratégico que tiene nuestra empresa de donas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero bueno, de momento seamos muy directos y supongamos que sabíamos que eso era lo que necesitábamos. Bueno, las herramientas, ya sea que lo hagamos en un lenguaje de programación o en una herramienta como tal de BI, nos van a ayudar a tener estos insights o descubrimientos de los datos que tenemos en nuestra empresa. Hay un punto que quisiera particularizar más adelante y es que para que esto funcione debemos de tener datos recolectados y deben de ser accesibles. Y bueno, eso lo complica un poco más, pero en el caso ideal podríamos identificar rápidamente. En diciembre vendimos 52 órdenes y al que más vendimos fue la categoría de bebidas, ¿no? A lo mejor nuestra donería vende donas y café y bueno, ya sabemos que ese es un área de oportunidad o el área que nos está funcionando bajo ciertas suposiciones. Hay por ahí que hacer unas suposiciones que refieren un poquillo más a datos no tan cuantitativos, sino cualitativos, y que justamente son algunos aspectos que vamos a cubrir en el ejercicio que compartí con ustedes. Mucho de esto de ser un analista de Business Intelligence es estar manejándose en las dos áreas, en datos cuantitativos y datos cualitativos. Generalmente solemos pensar que las cosas estadísticas o cuantitativas podrían ser más difíciles, pero en ocasiones es más complejo validar esas suposiciones cualitativas que tenemos. Y que nuestro cliente también puede tener, o nuestro directivo, o nosotros mismos, ¿no? Igual son muy importantes. Otra cosa que nos podemos preguntar es ¿cuál es el cliente que más ha comprado históricamente? Ya sabemos qué productos nos están funcionando y después habría que ver a dónde podemos seguir empujando el producto, ¿no? Entonces,
vamos a nuestra herramienta, ya sea Power BI o Tableau, tienen este tipo de diagramas que nos dan una buena idea de ese ratio que hay entre los productos que venimos manejando, ¿no? Entonces, aquí ya vimos una aplicación directa y bastante simplificada de cómo nos podría estar ayudando una herramienta de BI. Sin embargo, yo quisiera destacar que el objetivo detrás de tener estas herramientas es siempre tomar decisiones. Y como tal dice el Business Intelligence, necesitamos tomar decisiones inteligentes. ¿Qué es una decisión inteligente? Bueno, yo en este caso hago referencia a este libro, que es un libro muy administrativo, de Herbert Simon. Y en este libro plantea cómo se toman decisiones y tiene por ahí varios esquemas para la toma de decisiones y varias características. No quisiera como ocupar mucho tiempo en el libro, por eso lo dejo aquí como referencia, pero quisiera extraer desde su punto de vista qué es la inteligencia, ¿no? La inteligencia la define como una fase de la toma de decisiones y menciona que va a ser la exploración del entorno de forma intermitente o continua y que va a incluir varias actividades destinadas a identificar problemáticas o oportunidades. Quizá ahorita suena como un rollo un poquito mareador, pero vamos a ver un esquema que nos va a dar un poquito más de contexto. Tenemos este esquema en el que nos planteamos cómo generamos conocimiento. El conocimiento suele venir a partir de un proceso en el que necesitamos varios niveles jerárquicos de inteligencia y acciones que van a agregar valor a los datos que tenemos, ¿no? Digamos que empezamos en el nivel más bajo con datos que deben de venir de mediciones. Y es por eso que les comentaba que en el entorno ideal podemos usar un Power BI o un Tableau porque ya tenemos datos accesibles, pero la realidad es que muchas organizaciones se topan con esta barrera de que no tenemos un plan de adquisición de datos. Entonces, si usted tiene una pyme o un negocio muy pequeño, una cafetería, pues se debería de poner a pensar cómo puede explotar los registros que tenga, incluso si son en una hoja de Excel o a mano, ¿no? Entonces, aquí estaríamos planteando un plan de recolección de datos que puede ser muy sencillo o muy complejo. Hay teorías sobre validación de sensibilidad de instrumentos de medición que estemos usando, reproducibilidad de las mediciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto aquí o el punto interesante es que los datos les vamos agregando valor y eventualmente lo convertimos en conocimiento. En el más alto nivel, el conocimiento debería de resultar en decisiones inteligentes o decisiones estratégicas. No quiere decir que no haya decisiones en los otros pasos, solo que, digamos, podrían ser todavía fortalecerse sus argumentos de estas decisiones, agregando valor en cada etapa. Los datos los podemos analizar y los convertimos en información. Y la información la podemos enriquecer a través de la experiencia. Por eso es muy importante lo que comentaba, que ustedes compartieran también conmigo como sus áreas de interés, ¿no? Al inicio de esta sesión yo me presenté como un experto en Business Intelligence, pero quizá no soy un experto en el área que ustedes manejan, sea la industria alimentaria, la industria de las telecomunicaciones, como alguien mencionó por ahí, o cualquier otra industria de la que vengan. Entonces, digamos que si ustedes se quieren volver analistas de BI, ya tienen una parte que es la experiencia de su negocio. Seguramente ya también han hecho análisis, entonces ya también tienen esa otra parte. Y bueno, ya tienen un juicio que viene influenciado de elementos externos del mercado, con quién están compitiendo, si va a ser viable o no va a ser viable la información, tomar una decisión con la información que tenemos, etcétera. Esto es muy conceptual, ¿no? Pero es muy importante y no lo podemos dejar de lado. Seguimos al punto que nos interesa, que es esta transformación de datos a información, y nos lleva a hablar de los tipos de análisis que tenemos. Tenemos 3 tipos de análisis.
podríamos decir que hay más, pero resumámoslo en estos 3 arquetipos que van a ser soluciones que nos van a ayudar a sacar el máximo provecho de los datos que tenemos. Vamos a tener un análisis de datos descriptivo, un análisis de datos predictivo y un análisis de datos prescriptivo. Podemos hacer esta analogía que es bastante didáctica, que el análisis descriptivo nos va a decir qué está ocurriendo, el análisis predictivo qué podría pasar y el análisis prescriptivo qué podemos hacer. Vamos a relacionarlo o a llevarlo a un nivel un poquito más sofisticado de computación o de procesamiento computacional, por así decirlo, y hablar de herramientas específicas que se encuentran en cada punto. Y espero que se vea esta imagen porque yo la veo con bajo contraste, pero les ayuda a leerlas. Con los analíticos descriptivos, pues tenemos los indicadores estadísticos que conocemos de toda la vida, ¿no? La media, mediana, moda, los rangos intercuartiles, todos estos indicadores que nos ayudan como a sacar información resumida de los datos. Podemos irlos conjuntando un poquito más y hacerlos más sofisticados al llevarlos a reportes, a visualización de datos o a justamente ya tablas o vistas en una base de datos o hacerlo más sofisticado en todo un cubo dimensional de un data warehouse. Si seguimos avanzando en la sofisticación computacional y en agregar más valor a nuestros datos, esto es análogo a la pirámide que teníamos anteriormente, nos vamos a encontrar con análisis predictivo, es decir, podemos hacer esta minería de datos que les comentaba, que se resume a hacer regresiones, a hacer clasificación, a aplicar todas estas técnicas que nos hablan un poquito, más que nada, sobre el futuro, sobre qué podría estar pasando con estos datos, ¿no? Y en el punto más alto tendríamos justamente la prescripción o una recomendación de negocios. Yo descartaría un poquito de momento los checks azules, porque creo que esta área aplica un poquito más ya para el data science. Y en el caso de business intelligence diría que podemos cumplir bastante la prescripción simplemente con la intuición de negocio. Eso lo solemos llamar una heurística, ¿no? El conocimiento empírico o una heurística que nos puede permitir realizar prescripción o recomendaciones de negocio sin tener que entrar en estos temas más complejos como son la optimización, que podría ser hacer programación lineal o la simulación o justamente la teoría de grafos, que en este caso viene como Network Science. Pero sí, todos esos aspectos son mucho más complejos y ya serían un poquillo más del área de Data Science y no tanto como al nivel que queremos enfocar esta sesión, que es para un usuario de negocios que quiere saber qué herramientas hay y todo lo que se puede hacer. Todas estas cosas que les mencioné ahorita, incluso si algunas suenan muy complejas, las pueden evaluar en las herramientas de Business Intelligence, ya sea Tableau o sea Power BI. Muchos ofrecen opciones para hacer esto de manera automática sin tener que pues ser súper expertos en teorías matemáticas, etcétera, etcétera. Y para el área de prescriptivo les voy a compartir en el chat una página, déjenme se las enseño, que se llama BigML. Y bueno, BigML es creo que aquí no lo tengo iniciado, pero es un producto que te deja cargar tus XLS o tus CSV y te ofrece ya un montón de herramientas, redes neurales, de forecasting, de clasificación a puro clic. Tú no tienes que hacer nada, ni bueno, tienes que tener como cierta intuición y configurarlo de manera adecuada, pero no se requiere ninguna herramienta de código. Entonces, se registran con alguna de las opciones que les aparece aquí y está muy cool, está muy chévere y les puede ser como un primer acercamiento a entender un poquito más esto, ¿no? Pero bueno, sigamos con el Business Intelligence en negocios y ahora vamos a hablar un poquito de este proceso de información del Business Intelligence. A final de cuentas, tendríamos como
este flujo de accesibilidad, interacción, análisis, publicación y gobernanza de datos, y recapitulamos en que tenemos a esos usuarios que habíamos mencionado, un BI profesional o una persona de IT dedicada, una persona que consume y una que crea contenido. Todo esto se resume en que las herramientas de software muchas veces nos dan como este empuje del Self-Service Analytics o el autoservicio de datos. Y esto va a estar organizado por un departamento, seguramente, que va a regular todos estos pasos que mencioné anteriormente. ¿Cuáles son las ventajas de usar los sistemas BI? Vamos a tener más productividad, a mejorar la visibilidad de los procesos y asignar responsabilidad. Si vemos que hay un dato faltante en un departamento, ya vamos a saber que ese departamento quizá no está funcionando como debería y corremos con el tomador de decisiones de esa área y vemos qué está pasando. Agiliza procesos empresariales porque ya hay como todo un proceso para recopilar datos y sacar descubrimientos o insights de estos datos. Y bueno, ya si tenemos un sistema de BI, no hace falta pedir análisis a manos, nos lo va a permitir hacer con facilidad. Algunas desventajas que tenemos es que son costosos, son costos por licencia, por usuario o costos también por suscripción, sin hablar del que se deben de contratar en ocasiones consultores que lo implementen, puede ser un poquito más complejo, ¿no? En caso de a nivel negocios muy pequeños, puede funcionar también bien con otras alternativas como R o Python, donde son software libre y pues no tienen costo. Es a veces un poquito complejo mantenerlo en su mantenimiento y seguramente tiene dependencias con otros sistemas, ¿no? Con CRM, CRPs, no sé si tienen Dynamics, otras bases de datos, va a ser, o incluso SAP, pues ahí hay un problema con las integraciones. Y el último punto es la resistencia al cambio. A veces pasa que ya tienen su sistema de BI, pero el usuario ya está muy acostumbrado a usar Excel y ahí hay que hacer todo el change management, ¿no? Mejor en el caso de enfoque de costos bajos. En el caso de segmentación con enfoque de costos bajos o de liderazgo en costos, donde podríamos tener a las dichosas aerolíneas low cost, debe de haber una alineación. Por ejemplo, si de pronto una aerolínea low cost decide poner un servicio o agregar un servicio que no corresponda como a las necesidades de sus clientes, como bien lo mencionaron antes, pues va a tener seguramente no los resultados que esperaría. Y les comparto un poquito el caso que yo viví en una de las industrias donde trabajé. Teníamos un producto que estaba enfocado a un mercado que estaba un poquito segregado por las instituciones bancarias. Y en este caso decidieron, eran préstamos que eran entre 1,000 y 3,000 pesos, ¿no? Entonces son micropréstamos muy pequeños y de pronto se decidió lanzar un nuevo producto que era como un tipo crédito que se ofrecía a revendedores, no, más que nada retail, perdón. Era un crédito que se ofrecía a retail, pero los retails que se escogieron eran, por ejemplo, productos que eran bastante de gama alta. Entonces, teniendo un usuario que seguramente no iba a comprar esos productos de gama alta porque usaba los créditos para necesidades personales, no se tuvieron los resultados que se necesitaban y no hubo esa alineación estratégica de pensar que no era la posición en la que la empresa se quería ubicar y por lo tanto los indicadores, es lo que les iba a comentar, cómo lo conectamos con datos, los indicadores que teníamos, por ejemplo, el porcentaje de créditos que se pagaban o la colocación de créditos, no estaban haciendo match y nos preguntábamos mucho por qué, porque parece que estamos haciendo todo como lo deberíamos de hacer, pero no está funcionando. Bueno, la respuesta está aquí en un aspecto mucho más del área soft, por así decirlo,
que corresponde a esa alineación estratégica y esos datos no estructurados que debemos de tener en consideración también. Por lo tanto, la estrategia entonces justamente va a ser hacer trueques. Esto lo suelen poner como trade-off, pero preferí ponerlo como la traducción en español, trueques, al competir, ¿no? No podemos atender a todos, o si vamos a atender a todos, debemos de tener esta consideración de segmentos que nos plantea Michael Porter, ¿no? También la estrategia va a consistir entonces en tener este acoplamiento, este fit y esta congruencia en nuestras organizaciones. Y los datos nos van a ayudar a mantener ese fit. Habíamos estado hablando de los scores. Ay, todavía no viene. Ajá. Sí, habíamos estado hablando de los scorecards, de los OKRs y KPIs y todas estas cosas, ¿no? Si bien son números, siempre debemos de tratar de anclarlos a una oración o a un objetivo estratégico o algo que buscamos, ¿no? Voy a proseguir a leer un poquito qué sería una estrategia basada en datos, que sería, deberíamos de tener primero una cultura organizacional, ¿no? Para convertirnos en una industria basada en datos. Y lo que estaríamos buscando es comprensión, formalización y priorización de decisiones, pero basadas en datos, en los datos apropiados y en los datos disponibles. Cuando hablamos de disponibilidad de datos, hablamos entonces de que tengamos bases de datos adecuadas, procesos de recolección de datos. Pensemos, por ejemplo, en el proceso de reclutamiento. A veces suele pasar que en los procesos de reclutamiento, aunque hay sistemas de gestión de estos procesos, el usuario no suele hacer el registro de cómo va llevando sus candidatos. Entonces, esto nos indicaría que no vamos a tener esos datos disponibles, se pierden porque no se puso una política que asegure que los datos van a llegar a otro nivel, que seguramente es una toma de decisiones más estratégica y que interactúa con otros departamentos. Y bueno, como no van a llegar, no vamos a poder decidir. Por eso mencionaba que tenemos que hacer este cambio de la estrategia basada en datos desde una cultura, ¿no? Entonces, diríamos que serían ya en el entorno actual que trata bastante con la transformación digital, un requisito urgente y una prioridad permanente. No lo vamos a hacer una vez solo porque nos queramos certificar en algún proceso, lo debemos de mantener para que sea útil. Las herramientas más populares que solemos oír en este caso es unirlo con los dichosos OKRs, que no es más que tener oraciones estratégicas asociadas a indicadores que nos gustaría cumplir en un periodo determinado, o el famosísimo scorecard, que suelen ser igual a indicadores. Yo ubico uno un poquito más conceptual, que corresponde a igual un objetivo estratégico por un área, donde tenemos un responsable que debería de ser el encargado de llevar esas metas, ¿no? Entonces, sin embargo, puse este dashboard porque creo que el otro no se suele traducir también como a una herramienta de BI, pero sí se puede traducir, ¿no? Por eso puse esta imagen de un dashboard. Pero sí, hay dashboards que podemos utilizar para representar un scorecard. Igual si les interesa saber más sobre scorecards, les puedo mandar una referencia, igual académica sobre su implementación, etcétera, etcétera. En fin, para cerrar un poquito la estrategia de datos, quisiera mencionar que la estrategia de datos es todo un ecosistema, ¿no? Hablábamos al inicio de esta distinción entre tecnología, conocimiento, y bueno, en este caso, aplicar la tecnología sería como todo ese conocimiento aplicado que podemos nosotros ligar a una estrategia de datos. Por ahí hablábamos un poquito del IoT que les prometí y les aconsejo mucho leer este artículo que se llama Cómo los productos inteligentes y conectados se están transformando a las compañías. Es nuevamente de Michael Porter y nos va a platicar un mucho y no un poquito sobre cómo los productos de IoT son un disruptor para las organizaciones porque nos simplifican todo este proceso de
tomar datos, de llevarlos a una base de datos. Y no solo eso, nos permiten adquirir datos de lugares que no nos habíamos imaginado. Pensemos, por ejemplo, en que, si no me equivoco, hace poco vi que hay un sensor de Bosch que tiene un magnetómetro, un sensor de temperatura, un sensor de ruido y un sensor de luz. Y la idea de este sensor que se puede pegar en una máquina es que, si en el caso de que estuviéramos en una industria de manufactura, podríamos estar recopilando todos estos datos del ambiente y nuevamente utilizarlo para estadísticos descriptivos, que ya habíamos mencionado, para predicciones o clasificaciones, y eventualmente cargar estos datos a un dashboard que podría ser nuestro Power BI, ¿no? Ese sensor es bastante interesante para las personas del área de manufactura y nos abre esta recolección de datos que de nuevo no era posible anteriormente y que seguramente se vincula bastante a las áreas como el control de la calidad total o la implementación de metodologías un poco más industriales como Six Sigma, ¿no? Les voy a pasar igual la referencia del sensor que les comentaba al final de la sesión, porque ahorita creo que no lo voy a encontrar. Pero bueno, en este artículo que les recomiendo del Harvard Business Review, generalmente cuesta leerlos, pero sí creo que se pueden leer 3 artículos al mes. Entonces, si buscan este artículo, lo van a encontrar y lo pueden leer gratis si no han leído sus 3 artículos anteriormente. Aquí les va a comentar todas esas cosas interesantes a un nivel muy digerible de cómo lo pueden usar en su organización. En fin, en una estrategia basada en datos, por lo tanto, en un nivel más básico sería tomar decisiones, elegir entre 2 rumbos o más y alcanzar objetivos. En lo que respecta al Business Intelligence y esta integración que queremos hacer, es llegar a lo que mencionamos antes a través de los análisis descriptivos y o predictivos con las herramientas que nuevamente identificamos un poquito anteriormente. Me gustaría ahora abarcar un poquito a cómo generamos conocimiento. Creo que eso ya lo abarqué. Sí, habíamos hablado como de esta interacción entre datos, información, conocimiento y sabiduría. Bueno, esto vino justamente de un autor nuevamente académico que es Seleny en el 87, en el que nos puso como este esquema piramidal de transformar datos en conocimiento. Y revisamos nuevamente nuestro enfoque, la pirámide que les había mencionado antes, porque ahora ya la podemos conectar un poquito más con el concepto de inteligencia que habíamos estado mencionando y en el que podríamos anclar nuevamente las herramientas de BI, de software que vimos, y por el lado derecho las herramientas de análisis un poco más matemático que vimos. En el área de la experiencia, como lo vimos en el ejercicio, pues también nos ayuda también a tener como ese juicio o esa experiencia que mencionamos, ¿no? Resalto nuevamente que ustedes son los expertos de su área de negocios y que pueden lograr cosas bastante asombrosas al simplemente involucrarnos un poquito más en el área de análisis, no necesariamente como personas que van a hacer el análisis, ¿no? Pueden incluso delegar esas responsabilidades y simplemente estar informados, saber que las cosas se pueden llevar así y, en fin, completar la transformación digital de su empresa. ¿Cómo podemos integrar estos conceptos que ya les había mencionado a una organización un poquito más madura, sobre todo si ustedes son tomadores de decisiones? Bueno, hay un framework que es el framework BASP, que establece pilares de madurez. Cada uno de estos pilares que vemos aquí vienen descritos en este libro que les comento, que es Business Analytics for Managers, que se puede comprar en Amazon, y en cada uno de los pilares que vienen abarcados por los capítulos se marca muy claramente cómo llegar a una madurez de cada pilar. Creo que esto es muy útil para aquellas personas que estén buscando volverse data driven
Y otra cosa que me pareció bastante interesante de este libro es que marca y describe muy claro los roles que hay en todas estas empresas datacéntricas, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener un data scientist que un data analyst, que un data engineer, y habla también de roles de infraestructura de datos. Entonces, por esa parte, este libro es bastante útil porque les da incluso las descripciones, el job description. Si ustedes están buscando completar su plantilla, a lo mejor de un departamento de Data Analytics o de Business Intelligence, este libro les puede servir porque les dice qué roles hay, qué debe de saber cada rol y cómo diferenciarlos. Creo que es bastante útil. Además que les menciona cómo llegar a la madurez en cada pilar, para que al final justamente agreguemos valor en nuestros procesos a través de, de los Business Analytics bien establecidos y bien maduros. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda o comentario? Ya casi llegamos al segundo ejercicio. Ya nada más vamos a... sí, ya casi. Vamos a hablar ahora un poquito de flujos de datos en la empresa, pero no sé si tengan alguna duda, comentario, algo que se me haya pasado, algo en lo que me haya equivocado. Va. Bueno, continuamos entonces. Imaginemos que ya somos una industria madura que consideró estos pilares para el éxito de los Business Analytics. Seguramente nos encontraríamos con que vamos a tener un flujo de Business Intelligence muy parecido al que estamos describiendo en la imagen. Este diagrama se lee de izquierda a derecha y las cajitas que están marcadas por líneas punteadas son sistemas modelados muy abstractamente y muy simplificadamente, ¿no? Sistemas de Business Intelligence, perdón, los que nos interesaría estar analizando. En fin, esto nos haría hablar un poquito de cómo podemos llevar justamente esos datos a productos de datos. Esto refuerza todavía más lo que habíamos mencionado anteriormente, el dichoso, la pirámide. Y bueno, para contextualizarlo más, empecemos en el lado izquierdo, ¿no? Podemos tener nuestros registros de ventas, datos de ERP, datos de CRM o datos financieros. Cada uno puede venir de su propio esquema de datos o su propia base de datos o como sea que lo esté manejando su organización. Evidentemente hay un proceso intermedio de integración en la que ustedes van a tener un proceso de extracción, transformación y carga. En esta parte es donde entraría un data engineer. Si quieren entonces tener como un flujo como mucho más maduro de datos, vamos a contratar a un ingeniero de datos que sepa cómo integrar todas estas cosas en una fuente de datos que podemos reutilizar y transformar. Justamente en estos temas se escucha mucho lo del ETL, que es, no es más que nada lo que está aquí, ¿no? Extraer datos de sistemas que ya tenemos, transformarlos, nos referimos a darles formato, limpiarlos y podemos cargarlos a otros sistemas o cargarles información. Por eso viene aquí la metadata. La metadata son datos sobre nuestros datos. Es decir, podemos etiquetar los datos financieros en una nueva base de datos y ya decir que tenemos metadatos o hacer diferentes bases de datos que nos permitan segmentar y dar seguridad. Es decir, si queremos que el área de operaciones no tenga acceso, bueno, que tenga, digamos, datos del cliente, pero no a cómo afectan estos clientes a datos financieros, pero sí las ventas, etcétera, etcétera, podemos ir haciendo nuestras propias bases de datos que nos van a permitir dar seguridad, consumo y accesibilidad a nuestros diferentes grupos de usuarios. También podemos tener vistas o campos calculados que igual estarían relacionados con la transformación. Hacer, por ejemplo, índices mediante un proceso de, no sé, a lo mejor un data scientist quiere hacer un índice para categorizar a los clientes más rentables. El ejemplo que me gustaría ponerles viene nuevamente un poquito de la industria en la que me movía. Hablábamos de créditos. Los data scientists hacían índices para indicar la morosidad o la rentabilidad de un cliente y bueno, todo esto estaba
varios lenguajes de programación que eventualmente se cargaban, como dice el último paso del ETL, a otras bases de datos que podían resultar en dashboards, como los que vimos con Power BI o Tableau, a reportes que pueden ser instanciados artesanalmente, es decir, estar a cargo de un Business Intelligence Analyst o de un Data Analyst, o incluso los reportes propios que nos permite usar Power BI o Tableau, y finalmente entradas a otros sistemas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de entradas a otros sistemas, pueden ser habilitar funciones en nuestras empresas que no creíamos que fueran posibles, ¿no? Si tenemos un modelo de predicción de créditos, seguramente lo podemos mandar como una variable a un sistema automático de aprobación de créditos, y ya ahí se vuelven las cosas muy interesantes.